por rodearnos con tu favor, Señor. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias porque podemos corresponder al deseo de tu corazón, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. Permítenos entender, Señor, que el deseo de reunirnos es por ti, que el deseo de congregarnos es por verte a ti, es por venir hacia tu corazón, es por venir a un encuentro extraordinario contigo, Señor. Porque en ti, Señor, está todo lo que mi corazón necesita, que podamos decir: en ti están todas las fuentes de mi corazón, Señor. Padre, gracias por cada vida de los que nos podemos reunir. Gracias por cada vida del pueblo, Señor, que tú estás levantando para ti, Señor. Obra, circuncida el corazón de este pueblo, Señor, como lo ha dicho en tu palabra, y circuncidará Jehová vuestro Dios vuestro corazón y el de vuestra descendencia, para que ames a Jehová, para que le sirvas de todo tu corazón. Señor amado, circuncida nuestro corazón para que te amemos, Señor, para que, Señor precioso, vivamos para ti, para que vivamos, oh Dios de los cielos, cada día para conocerte, para estar contigo, para intimar, Señor, en tus brazos y en tu presencia. Concédenos esta gracia de ser un pueblo íntimo de tu corazón, Señor. Padre, gracias asimismo por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tomar de aquello, bendito Dios, que tu bendita mano ha provisto a nuestras vidas, poder, Señor, tomar, bendito Dios de los cielos, y agradecerte porque has sido fiel, Señor, para con nuestras vidas. Señor, nos has sustentado en lo poco y en lo mucho, nos has permitido ver tu mano y reconocer que tú eres nuestro proveedor, reconocer que tú eres el que nos sustenta, que tú eres el que nos provee todas las cosas, oh Dios de los cielos, y que aprendamos a tener contentamiento, como dice tu palabra, contentos con lo que tenemos, Dios de los cielos, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Señor, que aprendamos a estar contentos y agradecidos, porque tú has sido bueno, generoso, maravilloso, y nos has dado mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según tu poder operando en cada uno de nosotros, Señor. Padre, asimismo oramos con todo nuestro corazón por tu palabra. Oramos, Señor, porque tu palabra siga edificando nuestro corazón y nuestras vidas, y siga fortaleciendo nuestro espíritu, Señor amado, para entender, Señor, cuál es tu deseo, cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad, Señor, preciosa y perfecta, agradable para cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu presencia sea dirigiendo tu palabra esta noche a través de la vida del pastor Wilson, sea dirigiéndonos, sea, Señor, instruyéndonos, sea, bendito Dios, fortaleciéndonos, y sea, bendito Dios de los cielos, Señor, edificándonos como esa casa espiritual para ti. Señor, prepáranos, Señor, como una buena tierra, donde tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Danos oídos, Señor precioso, para tus palabras, que ellas hayan cabida en nuestro corazón, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos con todas nuestras fuerzas en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendiciones. Cantábamos ahorita pues un cántico muy hermoso al Señor que me traía un poquito también a colación lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando, tema que Dios permitió compartir hace 15 días sobre cómo Dios está edificando su iglesia. Porque algunos recuerdan, ¿sí? Dios está edificando su iglesia, Dios está construyendo, Dios está levantando. Y cantábamos hace un momento que con tu luz alúmbranos. Queremos ser tu resplandor,
enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Y el coro le decíamos: úsame, te entrego mi vida, mi hoy y mañana, mi hoy y mañana, úsame, construye tu reino con vasos de barro. Quiero hacerles un pequeño recuento de lo que vimos hace 15 días. Hablábamos un poquitico del contexto histórico de la iglesia de los Corintios, una cantidad de problemas, una cantidad de desavenencias, algunos en fornicación, problemas con el atavío en las mujeres, desórdenes a la hora de ministrar los dones espirituales, la cena del Señor. Bueno, una cantidad de desórdenes en la iglesia de Corinto. Que el apóstol Pablo escribe esta carta a ellos con un propósito, es el propósito de corregir. Pero él les dice a ellos que quiere ir a ellos, que quiere ir hasta allá y poder terminar de corregir otras cosas. Hablábamos que una de las cosas que no nos permite a nosotros madurar en este caminar con el Señor, una de las cosas, no es todo, una de las cosas es que muchas veces no alcanzo a entender, por falta de comunión con Dios, por falta de buscarle a Él, no alcanzo a entender cuál es el propósito, el llamado, el don, el ministerio, lo que Dios tiene y la manera como Dios quiere usarme, levantarme, que mucho menos voy a saber cuál es el propósito de Dios dentro de su iglesia. Y hablamos de la iglesia universal, de la verdadera iglesia. ¿Qué quiere Dios con su iglesia? Porque no son varias iglesias, porque es una sola iglesia. Entonces, si es una sola iglesia, Dios no tiene un poco de propósito, Dios tiene un propósito con la iglesia. Y cómo ese propósito que Dios tiene con su iglesia, lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia, cómo debe impactar a los que están fuera de la iglesia. Eso que Dios, la manera como Dios nos está edificando, no es para nosotros aquí solitos, es para que también allá las personas puedan ser impactadas. ¿Qué más mirábamos? Analizábamos 1 Corintios capítulo 12, donde nos daba una pequeña lista de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Habla de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, los milagros, las sanidades, los diversos géneros de lengua, la interpretación de lenguas, la palabra profética. Habla de 9 manifestaciones del Espíritu Santo en el capítulo 12. En el capítulo 13 de 1 Corintios nos enseña el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, que sin amor, si no hay amor, ¿de qué sirve tener todas esas manifestaciones? ¿De qué sirve si no hay amor? Ese es un camino más excelente, el amor. Y en el capítulo 14, también de 1 de Corintios, nos hablaba del propósito que Dios tiene a través de esos dones. Y ahorita lo vamos a mirar. Miramos que la palabra edificación, bueno, en el argot popular, en lo que nosotros conocemos, edificar es levantar un edificio, levantar una casa, hacer una construcción, ¿sí? Pero que del griego oikodeme, eso lo que traduce es uno que promueve, que impulsa, que ayuda al crecimiento de Cristo en otro. Eso es ser edificados. Que tú y yo, a través del llamado, a través del don que Dios pone en nuestras vidas, yo debo ayudar a que Cristo sea promovido, crezca, se vea, que otros sean ayudados a través de mi vida. No que yo sea responsable, sino que soy un instrumento a través de lo que Dios ha puesto en mi vida para que también Cristo pueda ser visto en otros.
que por eso somos un cuerpo, que el cuerpo bien concertado, bien unido, como el ejemplo que pone ahí mismo en Romanos capítulo 12, bien unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, va creciendo, se va edificando en amor. Entonces nos necesitamos los unos a los otros tremendamente, tremendamente. Hay una necesidad inmensa, no nos alcanzamos a imaginar la necesidad tan grande que hay de que el Espíritu Santo pueda manifestarse a través de cada miembro de la iglesia. Es una necesidad fuerte, tremenda. El Espíritu Santo no quiere manifestarse solamente a través de una o dos o tres personas. El Espíritu Santo quiere usar a cada uno para que tú puedas ser ese instrumento que ayude para que Cristo crezca en otro, para que la persona de Cristo se pueda ver en otro, para que las situaciones que están ocurriendo en tu hermano, en ese hogar, en su vida personal, en su salud, en una cantidad de conflictos, tú puedas ser usado y que el Espíritu Santo se manifieste a través de tu vida y ese hermano pueda ser levantado, pueda ser ayudado, pueda ser enseñado, pueda ser libertado. Que tú puedas tener una palabra de sabiduría. Y luego explicaremos algunas de esas manifestaciones del Espíritu Santo, que a través de una palabra de sabiduría que el Espíritu Santo pone en ti, tú puedas levantar esa vida, tú puedas guiarle. Que a través de una palabra de ciencia, a través del don de fe, a través del don de los milagros, la sanidad, la profecía, pero todo en el crecimiento que da Dios, no con el desorden y el abuso que hay hoy en día de los dones espirituales y de los ministerios. Hay un desorden y hay un abuso tremendo hoy en día, donde estas manifestaciones del Espíritu Santo se han usado en gran manera, no quiero decir en un 100%, pero sí en gran manera, para manipular. Se han usado en gran manera para gloria del mismo hombre, para reconocimiento del mismo hombre. Y se ha abusado y se ha manoseado y se ha corrompido tanto, que el verdadero uso que Dios quiere que se le dé a las diferentes manifestaciones y ministerios ha perdido realmente el propósito que Dios tiene. Pero si la iglesia crece en el crecimiento que Dios le quiere dar, y si el Espíritu Santo se manifiesta en alguno de nosotros de la manera que Él quiere, la iglesia va a ser edificada a la manera que Dios quiere, y no como el hombre lo estaba haciendo hoy en día. Primera de Corintios 12:1 comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mira que es como un llamado. No quiero que ustedes sean ignorantes. No quiero que ustedes no tengan el más mínimo conocimiento acerca de los dones espirituales. Le está diciendo: yo quiero que ustedes conozcan cómo es esto realmente. ¿Cómo quiere el Espíritu Santo moverse? Cuando Él quiera y como Él quiera. Y es que, hermanos, hay mucha ignorancia, hay mucha confusión acerca de los dones espirituales. Y lo que les decía ahorita, mucha manipulación y mucho abuso. Y era lo que estaba sucediendo con los corintios. Hoy en día se piensa que para que una persona manifieste que está llena del Espíritu Santo, entonces que tiene que empezar a caer en un éxtasis raro, a temblar, tiene que empezar a orar en lenguas, que si no se sacude, que si no ora en lenguas, que si no entra en un trance, entonces no está lleno del Espíritu Santo. Eso es antibíblico. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Hay confusión en eso. Y muchas veces como iglesia estamos actuando como niños.
¿Qué hace un niño con todo lo que coge? ¿A dónde se lo lleva? A la boca. Todo se lo quiere comer. Y la iglesia muchas veces todo se lo come, todo se lo pasa. Porque no hay discernimiento, porque como hay desconocimiento, entonces muchas veces andamos creyendo una cantidad de cosas que estamos viendo que nos están diciendo. Y Dios no quiere que actuemos más como niños, sino que tengamos el conocimiento de las cosas para no ser engañados. Hay una cantidad y un boom tremendo de sanidades, de milagros, de profecía, y la gente por falta de conocimiento se está yendo detrás de una cantidad de cosas porque están siendo impactados, porque las emociones los toman y creen que donde dicen allá está Dios, allá corren, donde dicen hay sanidades, allá corren, donde dicen que hay profecía, allá corren. ¿Sabes algo? Mira, casi todas las sectas, por no decir todas, se hacen milagros. ¿O no? Una cantidad de milagros. A las que la gente corre, se dan profecías. Eso no es algo que ocurra en una o dos partes. Eso ocurre en una cantidad de sectas. Y mira, desde que Adán y Eva decidieron comer del árbol, del fruto, del conocimiento, del bien y del mal, desde ahí empezaron a ser guiados y llevados por sus sentidos, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten. Y tristemente, mucha parte de la iglesia, mucha parte, no toda, pero mucha parte de la iglesia está comiendo ese árbol. Porque todo lo estamos haciendo por lo que pienso, por lo que veo, por lo que me parece, por lo que siento. Y Dios nos está llevando, nos está enseñando a que las cosas en la vida cristiana, en el caminar con Cristo, esto es espiritual y tiene que ser con discernimiento espiritual, porque si no vamos a ser llevados de cualquier doctrina, de cualquier cosa que nos parezca wow, sobrenatural. Allá está Dios, corramos. Allá están profetizando, corramos. Allá hay sanidades, corramos. Allá hay milagros, corramos. Allá oran en lenguas, corramos. Por favor. Como lo había dicho ahora, la iglesia de Corinto era una iglesia demasiado inmadura. Tanto así que en el capítulo 3 de 1 Corintios el apóstol Pablo les dice: de manera, hermanos, que yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Les di a beber leche, no les pude dar viandas por la inmadurez que hay en ustedes. Entonces mira, ellos abusaban tremendamente de los dones y solamente les importaba o querían los dones más notables. Esa es la razón por la cual en 1 Corintios capítulo 12 solamente hay una lista de 9 dones, porque ellos querían lo que impactara. Porque la filosofía griega a la que estaban acostumbrados los llevaba ¿a qué? A lo que impactara, a los grandes discursos. Entonces yo quiero palabra de sabiduría, yo quiero palabra de ciencia, no, yo quiero milagros, no, yo quiero interpretar lenguas, no, yo quiero la profecía, yo quiero el discernimiento de espíritus, porque son las cosas que ellos veían que era lo que llamaba la atención y lo que impactaba. Y los dones que no tenían, entonces sencillamente ellos los imitaban, los manipulaban. Ellos querían, con los dones que ellos no tenían, sencillamente de alguna manera hacer creer que sí estaban, que sí los tenían. Entonces es por eso que solamente de las manifestaciones del Espíritu Santo, que no son 9, lo leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 12, que hay diversidad de ¿qué?
de dones, diversidad. A veces tenemos un conocimiento tan corto y somos a veces como tan poco dados a ir y estudiar la palabra, que nos preguntan, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ah, son 9. No, no es así. Hay diversidad y lo vamos a ver a través de la palabra, que no son 9, porque el Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras, pero era que ellos estaban centrados en eso, porque eso era lo que se veía y eso era lo que la gente corría tremendamente. Entonces, él está diciendo algo también muy importante. Mire, todos los dones son importantes. Todos. No es que unos sean más importantes que otros. Mire lo que dice 1 Corintios versículo 14. Él les decía, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es una sola cosa. El cuerpo son muchos miembros. Les estaba exhortando. Y en los versículos 29 y 30 les decía más claramente a los corintios. Decía, son todos apóstoles, son todos profetas. Y me impacta que comience precisamente con esos dos. ¿Por qué será que comienza la palabra precisamente con esos dos? Es impactante. La apostolitis tan tremenda que es hoy en día. Los que no son profetas son apóstoles. ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles? No. Son todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidades. Hablan todos en lenguas. Interpretan todos. Dice, mire, olvídense de eso. Ustedes están muy equivocados. Eso, solamente eso, no es la manifestación del Espíritu. Y ustedes están haciendo a un lado otras manifestaciones del Espíritu que son igualmente importantes a estas. Pero para ustedes no son importantes. Porque solamente quieren ser vistos y reconocidos. Y qué tremendo que estos mismos nueve manifestaciones que aparecen ahí, lo que la gente pide. Porque piensan que no hay más. Qué triste, ¿no? La construcción de la iglesia es como una obra de arquitectura. Todos aquí hemos visto cuando se empieza a levantar una casa, un edificio. Se necesitan carpinteros, se necesitan albañiles, se necesitan electricistas, se necesitan plomeros. Una cantidad de gente que los unos hacen una cosa y los otros hacen otra. Y no están diciendo, como yo soy plomero, yo soy el más importante. Y el que es albañil no está diciendo, no, el más importante soy yo. Y el electricista no sale diciendo, no, el electricista es el más importante. ¿Qué es más importante en una construcción? ¿Que haya buenos sistemas de alcantarillado y de agua? ¿O que haya buena electricidad? Todo es importante. Cada cosa cumple una función exageradamente importante. Cada manifestación del Espíritu, cada don, cada ministerio es supremamente importante. Igual de importante. Cada llamado que Dios hace a cualquier persona. Dice el versículo 7 de 1 Corintios 12. Pero a cada uno les da la manifestación. ¿Para qué? ¿Para provecho de quién? Para mi provecho, ¿es cierto? Entonces yo recibo un don o un ministerio, es para mi provecho, para que me conozcan, para mirar cómo con eso me lucro, para conseguir la reverencia, el reconocimiento, el respeto de las personas. Es para eso. No, la palabra provecho
se deriva de la palabra, paneros. Y esa palabra quiere decir hacerlos públicos. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para que esa manifestación del Espíritu se haga pública. Pero no, volvemos a lo mismo, no para que yo sea visto. Dice que esa manifestación es para provecho. Manifestación y provecho. Provecho se deriva de la palabra sumperón, que quiere decir para el bien común. Entonces, a cada uno le es dada la manifestación. A cada uno le es permitido que se haga público, que deje ver lo que el Espíritu está haciendo. ¿Para qué? Para el bien común. Para el bien común. Qué bonito eso y qué precioso. Un don, la palabra don, sencillamente es algo que se otorga por el favor de Dios sin que yo tenga que hacer nada. Algo que se otorga por el favor de Dios sin que yo tenga que hacer nada. Simplemente es un regalo de Dios para provecho de todos. Para que eso que tú tienes, esa manifestación del Espíritu Santo que Él quiere poner en tu vida, se haga manifiesta y tú puedas bendecir la vida de otros para el provecho de la iglesia. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia tan tremenda y qué responsabilidad entonces tan grande. Cuando empiezo a ver y a entender que Dios ha puesto en mi vida un ministerio, un don precioso. Porque eso me va a llevar a mí necesariamente a tener que ser más humilde. A tener que ser más quebrantado delante del Señor. Porque si no soy humilde, si no soy quebrantado, eso que Él me ha dado lo voy a guardar es para mí. Y si en algún momento se manifiesta, entonces me va a llenar de orgullo y de prepotencia. Y no es así como Dios quiere que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que la palabra ministro, ministrar, ¿qué es lo que significa? Servir. Servir. Es una palabra del griego diaconías, que quiere decir muchas formas de servir a Dios. Entonces, como son muchas formas de servir a Dios, no es solamente a través de 5 ministerios y de 9 manifestaciones del Espíritu. ¿Son cuántas? Muchas, pero muchas formas de servir que hay en el cuerpo de Cristo. Un ejemplo bien sencillo. Tú vienes hoy al culto. Para tú venir al culto y poder estar en donde tú estás sentado, algunos hermanos o hermanas de la iglesia tuvieron que sacar de su tiempo para poder que tú hoy tengas un lugar aseado, unas sillas limpias, un lugar dispuesto. Porque ellos antes de que tú vinieras ya estaban ¿qué? Sirviendo. Cuando tú vienes acá, que es hora y media, hora y 40, tú te alcanzas a imaginar cuánto tiempo cada hermano que está ahí adelante cantando al Señor, cuánto tiempo deben de prepararse en sus voces, en un ensayo aquí de voces. ¿Cuánto tiempo invierten? Y luego cuánto tiempo cada uno de ellos invierte en casa preparándose. Y los que tocan instrumento, cuánto tiempo aprendiendo, haciéndolo con excelencia para el Señor. Y luego cuánto tiempo preparándose en casa. Cuando se prepara un mensaje para compartirle a ustedes. Imagínate, estoy hablando de que cuántas personas han invertido de su tiempo con amor, con dedicación, con esmero, con cariño, para que estemos 1 horita y 40 o 2 horas. Hay una cantidad de cosas que se han hecho, porque hay gente que está sirviendo para beneficio de todos. Mira, algo tan sencillo como eso. Ahora, si nosotros
lo pensamos aún fuera de la iglesia, ¿cuántas maneras de servir a Dios hay fuera de estas 4 paredes? Fuera de este local. ¿Será que sí hay maneras de servir a Dios allá afuera? ¿O lo único que hay para hacer en la iglesia es que ya no hay sino ujieres, el que predica y los que cantan? Esas son las únicas 3 cosas que hay para servirle a Dios. ¿Será que sí? ¿Cierto que no? Hay muchas maneras de poder servir a Dios. No te alcanza a adivinar cuántas personas en un hospital. Y quizás tú seas la respuesta de parte de Dios para esa persona que está esperando una palabra de consuelo, una oración que quizás se manifiesta a través de tu vida. Si el Espíritu Santo quiere, pues es como Él quiera, que se manifieste la sanidad. ¿Cuántos ancianos en esos ancianatos abandonados esperando una palabra de cariño? Eso es manifestar el amor de Dios. Eso es servir a Dios también. ¿Cuántos habitantes de calle? Hay demasiado por hacer. Pero no alcanzo a entender. ¿Será que Dios sí me quiere en algo así? ¿Cómo lo vas a saber? Necesitas primero la comunión con Dios. Es que no todos somos llamados a predicar, no todos somos llamados a cantar. Hay demasiadas cosas. Pero si tú y yo no nos metemos con el Señor, para que Él a través de su Espíritu Santo me revele dónde me quiere llevar, de qué manera me quiere utilizar, cómo yo voy a manifestar el amor de Dios, el mover del Espíritu Santo a otras personas. Mira, si hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, te voy a hablar de 3 o 4 cosas para que miremos que no es solamente lo que nos habla 1 Corintios capítulo 2. Recordemos algo, que cuando el pueblo de Israel iba de camino hacia la tierra prometida, ¿cómo se manifestó el poder de Dios? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en ese camino? Un par de manifestaciones de las muchas que hubo es que de día, ¿qué era para ellos? Nube, y de noche, una columna. ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo en la vida de Sansón? Sansón no era un tipo que midiera 2 metros y que andaba toda como si tuviera 2 sandías en los brazos y fornido, musculoso. No, porque es que si eso fuera verdad, entonces la fuerza de Sansón no sería sobrenatural, sino natural. El Espíritu venía sobre él. Y dice que en una ocasión cogió a un león y abrió su quijada y lo mató como matando un cabrito. Que una vez cogió unas puertas de más de 200 kilos y las levantó. Que con la quijada de un asno mató 1000 hombres y una cantidad de cosas. Pero la Escritura dice que el Espíritu venía sobre él. La manifestación del Espíritu sobre la vida de Sansón. ¿Cómo se manifestaba en la vida de David? ¿Qué sucedía cuando Saúl lo llamaba y tocaba el arpa? Dice que el espíritu que lo atormentaba salía de él. Así se manifestaba el Espíritu a través de la vida de David. En Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 35, leámoslo por favor. Me impactaba esto, muy bonito. Éxodo 35 del 30 al 35. Mire esto lo bonito y préstele atención, cómo el Espíritu se manifiesta de diversas maneras. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Dijo Moisés a los hijos de Israel. Tomad para vosotros, una mentira. Gracias, Camila. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado ¿de qué? ¿De qué lo ha llenado? Del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo ¿qué? Arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños,
para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. ¿Sí es? Ha puesto en su corazón también el que pueda enseñar. Así, él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen ¿qué? ¿Quién les daba eso? El Espíritu. Si es que son diversas maneras. ¿Y para qué era todo eso? Para poder terminar o ayudar más bien en la construcción del tabernáculo. Y vino el Espíritu y vino sobre ellos, y mire cómo se manifestaba, dándoles una cantidad de destreza, de inteligencia, de sabiduría, de diseños. Eso lo hace el Espíritu. Y era para el bien común. Eso se manifestaba, se hacía visible, pero para el bien común. Qué bonito poder entender eso. ¿Cómo descubres tus dones? Primero, ya te dije, en comunión con Dios es necesario, ¿sí? Pero también cuando te dispones a servir. Mientras tú no te des, mientras que tú no te dispongas, no sabrás cómo servir. Esa carrera que tú hiciste, no sé cuántos años en la universidad, ¿verdad que eso es solamente para que tú te encierres en una empresa a trabajar 8 o 10 horas y recibas una quincena y esperar que cumpla, no sé, 60, 55 años para que luego te pensiones y te manden para la casa? Para eso es. Yo no creo. Ese arte que aprendiste, de pronto no hiciste una carrera, pero Dios te enseñó un arte. ¿No será que a través de eso Dios quiere manifestarse también? Dios quiere que ese arte tú lo pongas en las manos de Dios, y a través de eso tú puedas manifestar también el amor de Dios. Las cosas que Dios te ha dado, materialmente, económicamente. ¿Cómo a través de los bienes materiales y económicos, cómo es que a través de eso también yo puedo mostrar el amor de Dios? ¿Cómo es que yo puedo decirle a Dios, Dios, cómo es que a través de esto que me has dado yo puedo ayudar al cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo suplir la necesidad de otros? Y que Cristo sea visto. Porque pienso que lo mío es mío. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque es que en 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12, en Romanos capítulo 12, versículo 4, aquí hay otra lista también de manifestaciones del Espíritu. Mira que no es solamente la de Corintios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad, perdón, estoy leyendo Corintios. Romanos 12, qué pena. Mira, digo pues, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ¿de qué? ¿Qué dice el versículo 7? Ah, el de servicio, ven, eso también es un don. ¿Quién pide eso? Señor, yo quiero que me levantes con el don, con el llamado al servicio.
Es mejor pedir, Señor, yo quiero que me levantes para hacer milagros, para hablar proféticamente. Pero eso también existe. Dice el de servicio, ¿cómo? Versículo 7, el servir, el que enseña. Mira lo que leíamos ahora ahí en Éxodo. Enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Lo que sabía. Lo que sabía. Porque si lo que tú sabes va a ser de beneficio para muchos, enseñándolo a otros, qué bendición. Porque también a través de eso se manifiesta el amor de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? El versículo 8, el que exhorta en la exhortación, ¿cómo así? Necesitamos saber qué es eso. El que exhorta en la exhortación, el que reparte, la traducción dice que el que da, lo haga con generosidad. Si es que aún el dar también es una manera como se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Qué más sigue diciendo? El que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. De esta manera también se manifiestan los dones y los ministerios. Haciendo misericordia, enseñando a otros, sirviendo a otros, dando a otros. Eso también son dones y manifestaciones del Espíritu. Y lo que mirábamos en Sansón, y lo que mirábamos en David, y lo que mirábamos al momento de construir el tabernáculo. Y no solamente eso, sino también de cuántas maneras el Espíritu Santo se ha manifestado muchas veces en tu vida cuando te has dispuesto. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestros dones? En comunión con Dios, disponiéndonos a servirnos los unos a los otros. De lo contrario, difícil, realmente, muy complicado. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice algo muy tremendo. Dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo recibisteis, ¿qué? ¿De qué te glorías? Y lo que leíamos ahorita en Romanos, que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que ha de tener mucho cuidado con usar la manifestación o las manifestaciones del Espíritu Santo para algo que no sea provechoso, para algo que no sea para el bien común. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con sentirme que yo soy el elegido de Jehová, el ungido de Jehová, el super ungido. Es que por el don que tengo, por el llamado, por el ministerio, entonces ya muchos se vuelven intocables. Hay que reverenciarlos. Y si viene a la ciudad, hay que tenerlo en el mejor hotel y darle lo mejor. Y si lo van a recoger, tiene que ser en el mejor carro y tratarlo como lo mejor. Y entonces ese hombre que tiene ese don, o que tiene ese ministerio, ¿un ministro qué es? ¿Qué indica la palabra ministrar? Entonces, ¿qué es un ministro? Entonces ese que debe ser servidor no viene a servir, sino ¿a qué? A que le sirvan. Porque todo se ha manipulado. Porque todo eso se ha manoseado. Y porque no se ha hecho uso, sino abuso de los dones y de los ministerios del Espíritu Santo. Porque no se están usando para el bien común. Porque cuando se están manifestando, no se están manifestando para gloria de Dios, sino para vanagloria del hombre. Y la gente corre. Y terminan de alimentar más y más el ego de esa persona.
Qué tristeza. Mientras más humildes caminemos y entendamos que hay diversas maneras de servir a Dios, nunca vamos a envidiar a nadie. Entender que el don o ministerio que alguien tenga o que yo tenga viene de Dios, nos hace caminar quebrantados y humildes, sin ninguna arrogancia. Deuteronomio capítulo 26, versículos 18 y 19. Deuteronomio 26, 18 y 19. Mira esto tan bonito y tan tremendo y tan malentendido muchas veces. 26. 18. Yo me desquito también. Deuteronomio 26 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes sus mandamientos, a fin de que de exaltarte sobre todas las naciones. Ay, Dios quiere exaltarme sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué? Loor y fama y gloria. Loor, fama y gloria, ¿de quién? ¿Quién? ¿A quién se le debe dar loor, fama y gloria? Pero ¿quién ha tomado ese loor, esa fama y esa gloria? El que día me quedaba súper impactado. Un brochure de una iglesia ahí, todo el asunto de su logo y de su eslogan era 15 años haciendo famoso a Dios. Yo leía eso. 15 años haciendo famoso a Dios, a Cristo. No, pues debe estar Dios muy agradecido con ellos entonces, porque desde que ellos se levantaron, Dios está haciendo famoso. Yo decía, qué manera de pensar. No es así. Cuando Dios nos exalta, cuando Dios permite que su iglesia, a través de un don, de una manifestación del Espíritu, se haga público, se haga visible, es para que Él sea loado, reconocido, para que se le dé gloria a Él, a nadie más, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. No hay otro motivo, no puede haber otro motivo, no puede ser otra la motivación que pueda haber en el corazón de Dios. Porque cuando se piden esos dones y esas manifestaciones que son vistas y súper reconocidas, ¿qué hay en ese corazón que está pidiendo eso? ¿Por qué quiere eso? ¿Por qué la iglesia no sabe que también se pide el hacer misericordia, el servir, el enseñar, el dar? ¿Cuántos oran por esos ministerios? ¿Cuántos oran por esas manifestaciones del Espíritu? Muy pocos. Porque tristemente necesitamos madurar, entender, reconocer y darle el uso adecuado a través del conocimiento adecuado de para qué son las diversas manifestaciones y los ministerios de los que nos habla ahí la palabra. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estudiar acerca de algunas manifestaciones, porque son diversas, ¿sí? Y algunos de esos ministerios, para tener un poco más de claridad. Entonces no te pierdas el próximo domingo. A ver qué es eso de palabra de sabiduría, qué es eso de palabra de ciencia, qué es eso de fe, qué es eso de lenguas, diversos géneros, interpretación de lenguas, la profecía, ¿qué será eso? ¿Cómo se mueve eso? Entonces, esperamos el domingo. Amén. Vamos a orar en serio. Dios y Padre maravilloso, definitivamente, cuánto nos
nosotros necesitamos conocerte a ti. Definitivamente, ¿cuánto necesitamos ir más allá? Y no quedarnos en lo básico y lo elemental. Porque realmente cuando tu palabra dice que este pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, nos damos cuenta, Dios, que el no venir a ti, el no profundizar, el no cavar y ahondar, el no tener comunión contigo, nos hace ignorantes. Y quizás hoy tú nos debas de decir, como lo dijiste a través del apóstol Pablo a los Corintios, quise hablarles como espirituales, pero tuve que hablarles como inmaduros. Quise darles alimento sólido, pero no pude. Tuve que darles leche. Señor, me hace falta tanto conocimiento de ti. Y realmente creo que hay una gran necesidad, una profunda necesidad. El mundo, Dios, como lo cantábamos, tiene que saber que tú eres Rey, que tú eres luz, que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres el Rey de majestad. El mundo tiene que saber eso. Pero la tierra aún gime y aún está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra necesita que la iglesia se manifieste. Y la única manera que se cumpla el propósito que tú tienes con lo que estás haciendo dentro de la iglesia, eso que estás haciendo aquí dentro con nosotros, ¿cómo eso va a impactar el mundo allá afuera? Con tanta inmadurez, con tanto desconocimiento. Si aún entre nosotros hay tanto egoísmo, si no hay disposición de servir, ¿cómo? Señor, perdona. Tu palabra dice en Habacuc que definitivamente la tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. No dice que la tierra tiene que ser llena del conocimiento de Dios, sino de la gloria de Dios, porque es que la gente sabe que Dios existe. Pero la gloria de Dios que el mundo necesita ver, solamente a través de tu iglesia se puede manifestar. Y hay gentes allá afuera, fuera de estas cuatro paredes, en las calles, en los hogares, en los colegios, en las universidades, en los ancianatos, en una cantidad de lugares, hay una cantidad de personas esperando que se manifieste la gloria de Dios. Y nosotros como tu iglesia no sabemos cómo hacerlo. Perdónanos, Dios, y enséñanos, Dios. Enséñanos, Dios. Porque las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones, eso no son 4 o 5 cosas. Son diversas manifestaciones, diversos dones
diversos ministerios, muchas maneras de servir. Yo necesito saber, Dios, cómo tú me quieres llevar a mí a servir. Yo quiero saber cómo el Espíritu Santo se quiere manifestar en mi vida, como lo ha hecho a través de toda la historia. Yo necesito eso, Dios. Esto no es solamente predicar, esto no es solamente ser ujier y cantar. Dios, hay diversas maneras. Y como iglesia nos está llamando a ser edificados, a promover, a impulsar el crecimiento de Cristo en otros. Si yo no vivo para servir, yo no sirvo para vivir. Porque el ejemplo más claro lo diste tú. Tú no viniste a ser servido, tú viniste a servir. Pero tristemente el cuadro hoy en día es que el hombre se levanta y abusa de las manifestaciones tuyas para que el hombre sea servido, sea reconocido, tenga honor y fama. Señor, guárdanos. Señor, apártanos de eso. Señor, ayúdanos. Llámanos a entender cómo tú quieres que esto suceda. Queremos ser una iglesia que crezca en el crecimiento que da Dios. Queremos ser una iglesia que fluya en los dones, manifestaciones de tu Espíritu Santo, pero a la manera tuya, en el orden tuyo, conforme a lo que tú quieres. Te lo pedimos, Dios.